Muy bien, ya estamos grabando la clase. Bien, vamos a continuar en lo que habíamos quedado en la anterior clase, dando algunos puntos de análisis bastante importantes. Es muy importante que ustedes vayan tomando en cuenta cada una de las instrucciones y temas que les voy a ir mostrando. Entonces, vamos a partir nuevamente del análisis de la realidad. En esa realidad lo que hacemos es analizar el comportamiento de lo que queremos estudiar. En base a ese comportamiento hacemos una abstracción, ¿no? Tomamos, por ejemplo, diferentes variables, hacemos una abstracción, tomamos un modelo matemático, realizamos el análisis. Está muy inestable aquí la conexión y es por eso que se va cortando de dato en dato. Bien, pero seguimos grabando. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la realidad correspondiente. Para eso les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan ir analizando. Por ejemplo, les voy a pedir que observen. Aquí tenemos una fila de personas que están siendo atendidas por personas que atienden al público. Pueden ser los cajeros, tal vez en check-in, si están en el aeropuerto, ¿no? Tenemos gran cantidad de personas que están haciendo fila, ¿no? En diferentes áreas. Entonces, aquí tenemos los separadores de filas y observamos esta realidad, ¿no? Entonces, aquí si nos ponemos a observar esta realidad, lo que estamos viendo son varias personas que están esperando. Aquí hay una persona que está atendiendo, aquí también hay otra y aquí hay otra, ¿no? Están siendo atendidas las personas. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Entonces, a través de esta realidad nosotros observamos. Nuestro problema, y hay un problema, es la cola que existe. No hay gran cantidad de personas que están esperando la cola. Entonces, aquí el tiempo de atención también puede ser el problema, ¿no? Las personas que atienden aquí están haciendo el trabajo de forma manual o son muy lentas, ¿no? O requieren o solicitan una gran cantidad de información. Entonces, vamos analizando este modelo, esta realidad. Entonces, a través de esta realidad, lo que nosotros hacemos es identificar qué variables, ¿no?, se tienen dentro de esta realidad, ¿no? Tenemos una gran cantidad, como ya les había comentado, de variables, ¿no? Una variable puede ser el tiempo de llegada. La otra, el número de personas que están en la cola. La otra puede ser el tiempo de atención del cliente, ¿no? La otra variable puede ser la impaciencia de las personas, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de variables. Entonces, de este modelo, estamos viendo, perdón, de esta realidad, lo que vamos a hacer es extraer lo más importante. Entonces, para eso lo que podemos extraer puede ser el número de colas o personas que están en la cola. Entonces, aquí vamos a tener una variable, por decir, ¿no? Una variable X, que va a ser la variable cola, longitud de cola. Aquí podemos tomar en cuenta el tiempo de atención, ¿no? Otra variable, ¿no? Entonces, aquí he hecho una abstracción de la realidad. Estoy tomando solamente dos variables que me van a permitir interpretar todo ese comportamiento, ¿no? Entonces, voy a decir aquí que la longitud de cola, ¿no?, va a ser igual, va a estar en función al tiempo de atención. Va a estar en función al tiempo de atención. Entonces, aquí hemos planteado nuestro modelo matemático. Hemos observado la realidad, y aquí hemos hecho la abstracción, ¿no?, de dos variables que va a representar esta realidad. En este caso, quiero determinar la longitud de cola. Esa longitud de cola va a estar en función del tiempo de atención.
No, si ellos atienden rápido, entonces la cola va a ser corta. Si ellos atienden lentamente, la cola va a ser larga, ¿no? Entonces hemos planteado un modelo que nos está interpretando esa realidad, ¿no? Entonces, es muy probable que no solamente tengamos una variable, ¿no? Sino muchas otras variables, pero para tomar como ejemplo, es muy importante esta situación, ¿no? Entonces, aquí ¿no? Hemos visto la realidad, hemos hecho una abstracción de la realidad, planteando un modelo matemático. Vamos a aprender a resolver este problema matemático mediante diferentes técnicas de análisis. Vamos a obtener los resultados y estos resultados vamos a interpretar para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica que les he mostrado, ¿cuál va a ser la decisión? No, la decisión puede ser colocar un mayor número de personas que atienden al público. No, en ese momento solamente se ven 3. Entonces puedo poner 4 o 5 de tal manera que la longitud de cola sea bastante rápida. Otra decisión, voy a comprar un sistema que acelere la atención, ¿no? Por ejemplo, una computadora que mediante el uso de inteligencia artificial pueda obtener los datos más rápidamente para atender al público, ¿no? Entonces, todo esto me permite tomar decisiones con relación a lo que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, aquí, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Bien, no sé si hay alguna consulta. No, todo bien. Todo bien, gracias. Muy bien. Es que si es que se corta, me avisan. Aquí mi internet está muy lento. De dato en dato me dice que señal bastante baja, entonces tengo el temor de que no esté llegando apropiadamente a cada uno de ustedes, ¿no? A veces sucede esto. Bien, vamos a analizar lo que son las fases de la investigación operativa, ¿no? Primero vamos a formular el problema. Formulamos el problema, ¿no? Entonces, como les había mostrado en la gráfica, aquí, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? ¿No? Primero formulamos el problema, ¿no? Existe mucha cola o la gente espera mucho o el tiempo de atención es bastante lento. Entonces identificamos el problema, ¿no? Entonces nuestro problema es que queremos que exista menos cola, ¿no? Entonces actualmente el problema es que hay gran cantidad de personas que están esperando la atención, ¿no? Como sucede ahora en las filas en los bancos, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es la formulación del problema. Formulamos el problema. Una vez que hemos formulado el problema, hemos identificado en el ejemplo que les he mostrado dos variables, la variable longitud de cola y la variable atención o tiempo de atención. Y con esas variables construimos el modelo que los represente, ¿no? Entonces aquí hemos hecho nosotros un modelo bastante simple, como ustedes pueden ver, en el cual la longitud de cola es en función del tiempo de atención al cliente. Entonces, si el tiempo es largo, entonces la cola también va a ser larga. Si baja el tiempo de atención, entonces la cola va a bajar. Entonces aquí estamos hablando de una relación directamente proporcional, ¿no? Es un ejemplo simple para que ustedes entiendan los conceptos de manera más clara, ¿no? Una vez que hemos construido el modelo, tenemos que deducir soluciones a partir del modelo, ¿no? ¿Qué soluciones podemos plantear? ¿No? Entonces aquí tenemos nuestro modelo. Yo puedo decir que esto va a ser una relación lineal, ¿no? Entonces, la longitud de cola va a estar en función al tiempo de atención, ¿no? Más un valor inicial, por decir. Ah, ¿no? Entonces es una relación lineal, ¿no? Fácil de resolver, ¿no? Si esto aumenta, entonces la longitud de cola va a aumentar en función de esta proporción que puede ser la tasa de llegadas, ¿no? Entonces aquí ya vamos a deducir soluciones a partir del modelo.
Entonces, en este caso, nuestra variable que va a permitir, o la variable moderante que se llama, es A, que nos va a permitir en base a la cantidad de personas que vayan llegando, aumente el tiempo o disminuye el tiempo de atención, ¿no? Luego probamos el modelo, las soluciones generadas. Vemos si ese modelo nos va a permitir tener una solución adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que les he mostrado, ¿no? Entonces, esta variable puede ser el número de cajeros que va a existir, ¿no? Entonces, lo que hacemos simplemente es encontrar una diferencia, son valores, me va a dar aquí el número de cajeros. Entonces, si me dice el número de cajeros o personas que tienen, tiene que ser 5, entonces nosotros verificamos, ¿no?, que con esos 5 cajeros, sí, la longitud de cola ha disminuido. Entonces, hacemos la prueba del modelo y las soluciones que se han ido generando. Validamos el modelo, ¿no? Si esta solución es correcta, entonces lo vamos a aplicar. Aplicamos y establecemos controles sobre la solución, ¿no? Entonces, una vez que se ha ejecutado adecuadamente con nuestro modelo, se han implementado las cajas, todo eso, y se ha hecho una simulación, muchas veces no se puede implementar en ese momento todo lo que se quiere. Una vez que se ha probado todo eso, ejecutamos el modelo, ¿no? Estos son los 7 pasos, como les había comentado anterior. Ves que es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Primero, formular el problema. Segundo, construir el modelo que los representa. Luego, deducir soluciones a partir del modelo. Luego, probamos el modelo, ¿no? La prueba del modelo, las soluciones generadas, la validación del modelo, establecer controles sobre la solución y ejecutar, ¿no? 7 pasos. Bien, vamos a hacer ahora, gran parte de las clases que les voy facilitando son de carácter práctico, ¿no? Entonces, de la misma manera como les he mostrado en el ejemplo, les voy a pedir que analicen esta figura, ¿no? Estamos en una autopista y hay gran cantidad de automóviles que van circulando por esa autopista, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora en una hoja o en un procesador de texto, pueden ser, es describir qué problema ustedes pueden encontrar aquí, ¿no? Encontrar el problema, ¿no? Como les había comentado, lo que vamos a hacer es simplemente seguir estos pasos, ¿no? Formulamos el problema. De la gráfica que les he mostrado, formulan el problema. Luego construyen un modelo que los represente, ¿no? Un modelo simple, como he hecho. Luego, a partir de esto, ven qué puede ser una solución a ese problema, ¿no? Aquí hay un problema y tenemos que plantear una solución. El modelo nos tiene que dar la solución, ¿no? Luego podemos hacer la prueba del modelo y la validación. Entonces, en esta primera parte, a partir de esa fotografía, les voy a pedir que formulen el problema, ¿no? ¿Qué problemas ustedes van a encontrar? Construyan un modelo simple, ¿no? Entonces, aquí lo único que necesitamos es obtener 2 variables, o máximo 3. O construimos el modelo y vamos a ver cómo puede ser la solución a este problema, ¿no? Entonces, la parte más importante, ¿no? Saber plantear un problema, saber formular un problema. Entonces, les voy a dejar para que observen esta gráfica y luego van a entrar a Classroom. Voy a dejar ahí una tarea y mediante esa plataforma van a subir sus tareas, ¿no? Entonces, les dejo que estén observando unos 5 minutos y luego van a hacer la tarea. Mientras tanto, y voy a preparar en la plataforma la tarea. Entonces va a ser la tarea de clases número 1. Hice una consultita Sí, sobre esas diapositivas, ¿las va a subir a Classroom o al Moodle? lo voy a subir a Moodle. Ah, ok, perfecto. Bien. Bien, estamos grabando toda la clase, ¿no? Entonces van a poder observar todo. Entonces voy a crear una clase, una práctica, crear, va a ser tarea.
práctica 1. Tarea 1. 17. Hasta las 10. Las 10 no descansa. Ahora estoy entrando como estudiante, ¿no? Desde su cuenta ustedes van a Classroom. Classroom. Buscan su... Aquí está Ingeniería, Investigación Operativa, ¿no? Ingresamos. Si se fijan, aquí hay próxima entrega, hoy a las 10 hasta las 10 de la mañana, el ejercicio 1. Entonces aquí está el ejercicio 1. Ver tarea, dice aquí. Entonces lo que van a hacer una vez que han... No, entonces aquí pueden hacer comentarios privados, hablar con el profesor. No hay varias opciones que tienen. Bien, una vez que ya han concluido, ya les dije, pueden escribir en su procesador de texto o si escriben a mano, le sacan una fotografía. Una vez que han concluido, van aquí a añadir tarea y colocan archivo, ¿no? Archivo. Entonces lo que hacen es simplemente arrastrar el archivo aquí. No, arrastran el archivo y lo suben, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí, este archivo, ¿no? Aquí tengo un archivo guardado, entonces uno seleccionado, ¿no? Lo puedo subir, ¿no? Aquí, subir dice, ¿no? Entonces lo subimos simplemente ese archivo. O también pueden utilizar desde su computadora, su celular, no hay problema, ¿no? Entonces, donde dice subir, lo suben. Una vez que hemos seleccionado eso, aquí va a aparecer su trabajo ha sido entregado, ¿no? Entonces, les voy a pedir que revisen su práctica durante unos minutos. No sé si hay alguna pregunta. No, Inge, para mí todo bien, gracias.
Muy bien, entonces pondremos la pizarra. Aquí está la gráfica, la que les pido que analicen. Lo que tienen que hacer nuevamente es observar bien, es una realidad. Tienen que identificar un problema que quieren solucionar. Tienen que encontrar aquí qué problema puede haber. En toda realidad hay un problema, ¿no? Y en base a ese problema ustedes plantean un modelo y cuál sería la solución. Nada más, solamente tres cosas que tienen que observar. Entonces, estamos comenzando el ejercicio 9,7 minutos. Les voy a dar 10 minutos para que puedan resolver y comenzamos nuevamente la clase a las 9,17 minutos, ¿no? Entonces, simplemente estoy apagando el micrófono, ¿no? Sigo en clase. Voy a suspender la grabación nuevamente. Bien, entonces, como les había comentado, dentro de las fases de aplicación de la investigación operativa tenemos lo que es, primero, formular el problema, construir el modelo que los representa, deducir soluciones a partir del modelo, prueba del modelo y las soluciones generadas, validación del modelo, establecer controles sobre la solución y ejecutar. Entonces, ahora, ¿qué es un modelo? Ya hemos planteado nuestro modelo, pero igual, esto les había mostrado en la anterior clase, estamos repitiendo nuevamente para que se solidifique el conocimiento. Dice, modelo es una representación abstracta de ciertos aspectos de la realidad. Entonces, una representación abstracta, como hemos hecho, es una ecuación matemática, ¿no? No es una estructura basada en elementos seleccionados de la realidad, ¿no? Entonces, de ahí hemos sacado algunas variables. Entonces, hemos planteado lo que son modelos matemáticos. Un modelo matemático es uno que representa el desempeño y comportamiento de un sistema dado en términos de ecuaciones, ¿no? Para obtener resultados cuantitativos. Entonces, lo que hemos ido haciendo. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es un modelo. No, de la misma manera, esto habíamos analizado anterior vez. Aquí tenemos la realidad, estamos partiendo de la realidad. Es muy importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Partimos de lo que es la realidad. Entonces, dentro de la realidad tenemos diferentes áreas que podemos analizar, como el ejemplo que les había planteado. Entonces, de aquí lo que obtenemos para aplicar a la investigación operativa, les había comentado, tenemos los problemas y los datos que queremos utilizar, y eso nos va a permitir más adelante para poder tomar una decisión. Entonces, el decididor va a ser quien va a plantear el problema y los objetivos, y utilizando las herramientas propias de la investigación operativa, como son las matemáticas, vamos a plantear un modelo que vamos a llevar hacia la realidad, ¿no? Entonces, si este modelo se valida adecuadamente, va a volver hacia la investigación operativa y con esto nosotros vamos a poder ya encontrar una solución adecuada aplicando, por ejemplo, herramientas propias de la informática que nos va a permitir llegar hacia la persona que va a tomar decisión para aplicar esa decisión sobre la realidad. Entonces aquí, como les había comentado, tenemos tres actores principales, ¿no? Tres elementos. Uno es la realidad, la persona que toma las decisiones y el modelo, ¿no? Que es propio de la investigación operativa. Tres elementos básicos. Bien, ¿cómo definimos? No, simplemente podemos definir la parte de lo que es la investigación operativa como la aplicación de métodos cuantitativos para argumentar las decisiones en todas las esferas de la actividad humana, orientados por una finalidad. Entonces, la investigación operativa no solamente se aplica
a ciertas áreas, ¿no? Sino se puede aplicar en cualquier área en la cual se va a tomar decisiones. La otra definición es como la ciencia de preparación de decisiones, ¿no? Estamos preparando elementos básicos para tomar decisiones. Y como ya les había comentado alguna vez o en las anteriores clases, ustedes están siendo preparados para tomar decisiones, ¿no? De que un tiempo van a ser profesionales, van a participar en una empresa, ya sea como dueños, como analistas, como ejecutivos, pero van a estar dentro de una empresa, van a ocupar un puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo tienen que tomar decisiones, para eso les van a contratar, ¿no? Ahora, si van a tener su propia empresa, lo mismo, tienen que tomar decisiones, ¿no? Entonces, constantemente van tomando decisiones. Y una mala decisión genera pérdida para la empresa, ¿no? Entonces, por eso que vamos aprendiendo todas estas técnicas para tomar decisiones, ¿no? Un profesional no se sienta en el escritorio y de su mente saca y toma la decisión, ¿no? Sino tiene que ir analizando, ¿no? Aplicando muchas de estas herramientas que en su momento van a ver que les va a servir, ¿no? Luego, seguimos con la definición, es la aplicación del método científico por equipos interdisciplinarios a problemas que comprenden el control de sistemas organizados, principalmente la relación hombre-máquina, ¿no? Y para brindar las mejores soluciones a la organización, ¿no? Este es un libro que he tomado este concepto del libro de Cobsa-Cieni, es un libro de investigación operativa bastante interesante, ¿no? Solamente que es un poco más complejo, entonces por eso que lo he tomado como base, como libro de texto, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas de la investigación operativa está lo que se denomina la programación lineal, ¿no? Entonces, la programación lineal es el siguiente paso a la álgebra lineal, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, en álgebra lineal, sistemas de ecuaciones, han debido ver matrices, determinantes, métodos de solución, por ejemplo, existen diferentes métodos de solución, ¿no? Para sistemas de ecuaciones. Entonces han debido utilizar varias de esas ecuaciones, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Entonces, ¿qué es la programación lineal? Abarca el problema general de asignar recursos limitados entre actividades competitivas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, con esto lo que hacemos es optimizar los resultados, ¿no? Incluye elegir el nivel de ciertas actividades que compiten por recursos escasos necesarios para realizar, ¿no? Entonces, vamos a ver esto con más calma un poco más adelante, ¿no? Simplemente estamos haciendo una definición. Entonces, cuando hablamos de la programación lineal, lo que nos interesa es asignar recursos limitados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos limitados, por ejemplo, ahora, las medicinas en esta situación, ¿no? Ustedes van a las farmacias y no encuentran algunas medicinas. Entonces, se ha vuelto un recurso limitado. Entonces, para hacer llegar a varias personas, por ejemplo, si yo tengo 100 jarabes para la tos, por decir, y necesito hacer llegar a 30 personas, entonces, ¿a cuánto le va a tocar a cada persona? ¿No? Entonces, tengo que dividir 100 entre 30. Entonces, aquí me dicen, ¿no? Los niveles de actividad elegidos dictan la cantidad de cada recurso que consumirá cada una de ellas. Entonces, simplemente tengo que tomar una decisión bastante simple, ¿no? Tengo 100 unidades y tengo que hacer llegar a 30. Entonces, ¿cuánto les va a llevar, o cada uno cuánto se va a llevar? ¿No? Simplemente divido 100 entre 30, ¿no? Ahora, si tengo gran cantidad de medicinas, entonces eso ya no sería un recurso limitado, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de recursos limitados. Entonces, aquí vamos a utilizar la programación lineal para describir diferentes tipos de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cantidad de medicinas básicas que se necesita para esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades de cada medicina necesita cada paciente? Entonces, ¿cómo han hecho ese cálculo? ¿No? ¿Cómo saben? ¿No? Han utilizado un modelo de programación lineal para poder determinar
la cantidad necesaria de medicamentos que requiere cada persona, ¿no? Durante esa etapa. Entonces no ha salido de una decisión que alguien ha tomado, ¿no? Sino han hecho un cálculo previo, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a analizar viendo diferentes tipos de problemas. Entonces, el objetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. En este caso vamos a trabajar con puras rectas. Una función lineal es una recta. Entonces, cuando hablamos de programación, aquí no estamos hablando, como se dice, de programación en computadoras, sino simplemente la parte de la planificación del modelo, ¿no? Que también gran parte de los métodos de solución se lo hacen mediante programación por computadoras, ¿no? Pero aquí el nombre es de programación, que significa planeación, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esta diferencia, ¿no? Claro que vamos a aplicar un lenguaje de programación, como se había comentado, pero de manera general, programación dentro de esta materia significa planeación. Entonces, cuando hablamos de programación lineal, como dice aquí, trata la planeación de las actividades para obtener un resultado óptimo, ¿no? Entonces, el resultado que mejor alcance la meta especificada, ¿no? Eso de acuerdo al modelo matemático, de todas las alternativas de solución. Dentro de la programación lineal hay un método, es el método simplex, que vamos a emplear para resolver problemas de n variables con m restricciones, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de las variables y las restricciones que pueden existir, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de esa autopista que les he mostrado, ¿cuáles serían las restricciones, ¿no? Entonces ahí tenemos dos carriles, uno que va en sentido, podemos decir, de subida y el otro de bajada, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces, la restricción, una de las restricciones es que un vehículo no puede ir en una ruta contraria, una restricción. Otras restricciones que no puede salir de la ruta o del camino ya establecido, restricción. Otra restricción puede ser la velocidad que los automóviles tienen que tomar en esa autopista, ¿no? Entonces aquí tenemos tenemos variables, también tenemos restricciones que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de recursos y actividades, ¿no? Entonces aquí M denota el número de distintos tipos de recursos que se pueden usar y N denota el número de actividades que se va a tomar en cuenta dentro del análisis de cada uno de los sistemas de ecuaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a hablar de M, es el número de los recursos. Por ejemplo, quiero fabricar mazaquetas, por decir, ¿no? Entonces, para eso mis recursos que voy a utilizar van a ser la harina, va a ser la manteca, la levadura, ¿no? Entonces, con M vamos a representar los recursos que voy a utilizar, ¿no? Y como estos recursos son limitados, por ejemplo, de harina solamente tengo 10 quintales, ¿no? De manteca tengo 2 latas, por decir, de 2 latas o 50 kilos. De levadura tengo 1 kilogramo. Entonces, con todo esto tengo que fabricar un número de mazaquetas, ¿no? Que se van a denotar las actividades, ¿no? Entonces, como es un horno, puedo fabricar mazaquetas, puedo decir pan redondo, cauquitas, todo eso, ¿no? Entonces, con estos recursos voy a fabricar las actividades, ¿no? Que en este caso sería fabricar pan, ¿no? Por ejemplo, aquí hay el recurso, ¿no? El dinero, ¿no? Es un recurso. Las maquinarias, los equipos, el personal. Las actividades puede ser la inversión, ¿no? El envío de bienes a ciertos lugares, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir analizando en función a los recursos y actividades, ¿no? En este momento solamente estamos haciendo una descripción teórica. Entonces, un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tengo madera, ¿no? Tengo madera y estoy fabricando muebles. Entonces, ¿qué hacer y en qué cantidad? ¿No? ¿No? Por ejemplo, tengo 50 láminas de madera. ¿No? Entonces, con eso quiero fabricar sillas, quiero fabricar escritorios.
Entonces, ¿qué cantidad de sillas tengo que fabricar y qué cantidad de escritorios debería fabricar? Esto va a estar en función al costo y el precio de venta, ¿no? Entonces, en base a esto tengo que tomar una decisión, ¿no? Un ejemplo bastante simple. Entonces, ¿dónde se aplican ese tipo de problemas, no? Generalmente en los temas de producción, inventarios, en las mezclas de alimentos, en el transporte de asignación, en la planeación financiera, en la mercadotecnia, en la asignación de recursos, ¿no? Y así en diferentes áreas se van aplicando ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos vamos a ir analizando con su momento oportuno. Lo más importante es que tengamos una idea clara de lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones de la investigación operativa. ¿No? Eso también es muy importante tomar en cuenta cuáles van a ser las limitaciones principalmente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de las limitaciones, ya les había comentado que lo que hacemos es observar la realidad, ¿no? Dentro de esa realidad, lo que hacemos es abstraer esa realidad mediante el modelo matemático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una de las limitaciones es que frecuentemente es necesario hacer simplificaciones del problema original, ¿no? Estamos representando un problema con una ecuación, ¿no? Que simplemente nos da una idea aproximada de lo que es la realidad, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una cierta limitación, ¿no? Y otro, la mayoría de los modelos solo consideran un solo objetivo, ¿no? Entonces, en la investigación operativa generalmente se trabaja con un solo objetivo, ¿no? Pero también ya hay problemas multiobjetivos, ¿no? Que vamos a ver acá hacia al finalizar la materia. ¿No? Entonces, cuando hablamos de las limitaciones, también existe la tendencia a no considerar la totalidad de las restricciones de un problema práctico, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar un problema, vamos a encontrar que hay 100, 200 variables, ¿no? Entonces, ahí tenemos simplemente que obtener lo que más nos interesa a nosotros. Y es por eso que muchas veces no se logra considerar, como dice, la totalidad de las restricciones ni de las variables. Y también otra de las limitaciones que no nos permiten realizar un análisis costo-beneficio de la solución o de la implementación, ¿no? Porque en la toma de decisiones las acciones tienen que ser rápidas, ¿no? Muchas veces se tiene que tomar la decisión casi en ese instante, entonces la solución tiene que plantearse de manera rápida, ¿no? Un ejemplo, como les había comentado, la distribución de los medicamentos o con la dosis adecuada cada uno de los pacientes, ¿no? Eso se lo tiene que hacer de manera rápida. Entonces no podemos esperar cuánto de costo vamos a tener, si no vamos a ganar algo, ¿no? Tiene que ser muchas veces las soluciones tienen que ser lo más rápidas posibles, ¿no? No se olviden que estamos trabajando en una empresa, ¿no? Y la solución tiene que ser rápida, no se puede esperar. Por ejemplo, ustedes están yendo en un avión comercial, son los pilotos, ¿no? Y tienen que tomar una decisión. Esa decisión tiene que ser la más rápida posible frente a cualquier percance, ¿no? No podemos esperar cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder, ¿no? Entonces, por eso que rara vez se realiza el tipo de análisis costo-beneficio. Bien, entonces, hemos visto lo que es la parte de la definición de lo que es la investigación operativa. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros identificar un problema? ¿No? Primero, cuando los recursos son escasos o los sistemas son cada vez más complejos, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil asignar los recursos a actividades de forma eficiente. Entonces, generalmente es el problema que se va viendo constantemente dentro de lo que es una actividad de ese tipo.
No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. Yo, Inge, tengo una consulta. Sí, adelante. Em, digamos, cuando se nos presenta un problema en el cual, como usted dice, que se necesita una reacción rápida, ¿cómo podemos, o sea, digamos que no podemos hacer un análisis previo y tenemos que, digamos, realizar una decisión por intuición, se podría decir, o depende, ¿no? Que es el caso, tal vez mejor a veces tiene que ser decisiones de vida o muerte, que en el caso de doctores, ¿no? En ese caso, yo creo que mucho influye el factor humano de cada persona o la forma en la que la persona se ha criado, ¿no? O los valores, ¿no? Porque yo creo que muchas veces va a influir eso, porque al menos en esos casos que no es necesario un análisis, o no se puede hacer un análisis, o no hay tiempo, o no es necesario, ¿no? Porque a lo mejor a veces tienes que hacer una decisión sentimental o en cosas así, ¿no? Entonces, no sé Claro. cuál es su opinión. Es por eso, como les había comentado anteriormente, cuando analizamos una realidad, tenemos dos opciones para tomar una decisión, ¿no? Les he mostrado en un cuadro anterior. Ahí tenemos uno que se llama plantear un modelo matemático. La otra está relacionado con la intuición. Pero a medida que vamos entrenando con relación a un determinado problema o una situación, una empresa, nosotros vamos conociendo de manera ya práctica cómo se puede plantear una solución mediante intuición. Entonces, para eso se quiere tener cierta experiencia con relación a la decisión que vamos a tomar, ¿no? Lo que llaman la decisión OBC, ¿no? Ojo de buen cubero, ¿no? Hay gente que toma decisiones sin ni siquiera hacer un análisis matemático, hacer una abstracción de la realidad, nada de eso, sino conoce la realidad, sabe cuál es su comportamiento porque ha vivido y ha estado mucho tiempo en esa realidad, entonces sabe qué decisión va a tomar, ¿no? Entonces conoce. Por ejemplo, los que manejan, por ejemplo, los transportistas, ¿no? A larga distancia, un bus que va de La Paz a Cochabamba, ¿no? Entonces conoce todo el recorrido, ¿no? Las curvas, los puntos de parada, inclusive conoce hasta los baches que puede existir en la carretera. Y sabe, como conoce, ha manejado muchas veces por esa carretera, entonces puede tomar decisiones sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿no? Inclusive ya conoce las distancias que existen entre un pueblo a otro, ¿no? Entonces, ahí la intuición, ¿no? Se puede tomar, pero para eso hay que entrenarse, ¿no? Tenemos que ir entrenándonos. Muchas de las herramientas que nosotros estamos aprendiendo aquí en la universidad sirve para eso, ¿no? Estamos entrenando, no estamos llegando a conocer herramientas que nos van a permitir tomar decisiones, ya sea de manera, podemos ir aplicando una metodología matemática o simplemente aplicando nuestro conocimiento y razonamiento, ¿no? Podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, es válida esa situación, no, no estás restringido, ¿no? En caso de desesperación toman este tipo de decisiones, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, sí que podríamos decir que la investigación operativa, su objetivo principal es ayudarnos a tomar decisiones. Ese es el principal objetivo. Estamos aprendiendo técnicas para tomar decisiones complejas, ¿no? Ok, perfecto, listo. Gracias, Inge. Entonces, cuando hablamos de la formulación del problema, no, cuando ustedes elaboren ya sea su proyecto de grado o su tesis de grado, necesariamente tienen que formular un problema, ¿no? Y eso está basado en lo que es el modelo, ¿no? Entonces, aquí, formulación del problema, el modelo, ¿no? Representación simplificada de la realidad que facilita su comprensión y el estudio de su comportamiento, ¿no? Nuevamente estoy repitiendo el modelo. Entonces, debe mantener un equilibrio entre sencillez y capacidades de presentación. No, no va a ser un modelo muy complejo. Tiene que ser lo más sencillo posible para resolver el problema, ¿no? Entonces, lo hacemos muy complejo, ni la máquina va a poder resolver, ¿no? No se olviden que muchas de las soluciones que se plantean dentro de la investigación operativa, ahora las máquinas lo pueden resolver siempre y cuando le digamos qué características tiene nuestro problema, ¿no? Ahora podemos hacer un algoritmo de inteligencia artificial en el cual nuestra máquina va inclusive a formular el problema, ¿no? Lo va a hacer
modelo bastante simple. Entonces, aquí tenemos el modelo, tiene que ser sencillo y tiene que tener la capacidad de representar lo que estamos planteando. Y generalmente lo que vamos a utilizar va a ser un modelo matemático, ¿no? Que va a ser expresado en términos matemáticos. Entonces, cuando hablamos de términos matemáticos, hace más clara la estructura de las relaciones, ¿no? Facilita el uso de técnicas matemáticas y de computadoras, pero a veces no es aplicable, ¿no? Aquí ya viene la parte subjetiva, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos aplicar el modelo porque podemos aplicar nuestra intuición, por decir, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos repitiendo esto. Entonces, ¿cómo se construye el modelo? ¿No? Si es una traducción del problema a términos matemáticos. Lo que tenemos que hacer es plantear un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos resolver? Luego tenemos que ver qué variables de decisión vamos a tomar y cuáles van a ser nuestras restricciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, cuando vamos a construir nuestro modelo, tenemos tres elementos básicos, ¿no? El objetivo, las variables de decisión y las restricciones, ¿no? A veces las relaciones matemáticas son demasiado complejas, ¿no? En ese caso, vamos a aplicar métodos heurísticos o métodos de simulación para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos de métodos heurísticos, es prueba y error, ¿no? Si funciona, seguimos adelante. Si falla, volvemos atrás. Y aquí podemos simular un comportamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando vamos a construir un modelo, esto es bien claro, ¿no? Tenemos que plantear nuestra función objetivo. Ahí nos va a indicar qué solución quiero obtener o qué problema voy a resolver. Las variables de decisión y las restricciones, ¿no? Tres elementos básicos. Bien, entonces para el modelado matemático, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a identificar las variables de decisión, ¿no? Variables de decisión. Cuando hablamos de las variables de decisión, ¿sobre qué tengo control? Como les había mostrado en la primera fotografía al iniciar la clase, ¿no? Entonces ahí había personas que están haciendo fila y las personas que están atendiendo esa fila. Entonces, cuando voy a tomar una variable de decisión, tengo que tener variables en las cuales yo tenga control, ¿no? Entonces, yo puedo controlar. ¿Qué es lo que yo puedo controlar dentro del sistema que habíamos analizado inicialmente, ¿no? Con relación a lo que son las filas aquí, ¿no? Aquí, ¿yo tengo decisión sobre la llegada de las personas? No. Entonces, esa no es mi variable de decisión. Mi variable de decisión está aquí dentro del sistema, ¿no? Sí, ¿no? Mi variable de decisión está dentro de aquí del sistema. Entonces, aquí puedo tomar decisión, ¿no? Decisión, aumentar el número de personas. Decisión, cambiar el sistema. Decisión, automatizar el proceso, ¿no? Entonces, estoy hablando de las variables de decisión. No estamos aquí hablando de las variables de decisión. Entonces, aquí identificamos. A ver, sobre qué tengo control, ¿no? ¿Qué es lo que hay que decidir? En este caso, yo quiero decidir si las colas va a ser más corta o más larga, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta válida en este caso? ¿No? Entonces, cuando voy a identificar una variable de decisión, tengo que responder a estas tres preguntas, ¿no? ¿Sobre qué tengo control? ¿Qué es lo que hay que decidir? ¿Cuál sería una respuesta válida en este caso? ¿No? Entonces, voy a responder cada una de estas preguntas. Luego, tengo que identificar la función objetivo, ¿no? ¿Qué pretendo conseguir? ¿No? Por el ejemplo que les había planteado, entonces bajar las colas. Si yo fuera el jefe, dice, ¿qué me interesaría más? ¿No? Entonces tenemos que ver y plantear quiénes son los actores principales para quienes vamos a plantear la solución, ¿no? O costo de, es un ejemplo, ¿no? Costo de agencia, supuestos de racionalidad, etcétera. Luego, identificar las restricciones, ¿no? O factores que limitan la decisión. Tengo los recursos disponibles, por ejemplo, una restricción,
En el ejemplo que les hemos hecho de las personas que están atendiendo la cola, puede ser que no tengo los recursos necesarios para poder automatizar el proceso. Entonces ahí tengo una restricción, ¿no? O no cuento con la cantidad suficiente de recursos económicos, ¿no? Entonces esto me limita a encontrar una solución adecuada. Y una vez que hemos planteado, considerando todo esto, traducimos los elementos básicos a un modelo matemático, ¿no? Entonces, en esta materia, nuestro objetivo principal es aprender a plantear modelos matemáticos y aprender a solucionar. Entonces, la parte crítica de cualquier problema es el modelado matemático, ¿no? 50% de la solución está en el modelo. Si nosotros planteamos un modelo adecuado, vamos a ver que la solución es simple, ¿no? Totalmente simple y sencilla. Una vez que hemos planteado nuestro modelo matemático, lo que hacemos es resolver el modelo. Entonces, para eso vamos a elegir una técnica de solución adecuada. Existen diferentes técnicas. Vamos a generar las soluciones del modelo, ¿no? Aquí van a ver que existen soluciones que pueden ser, eso dependiendo de la característica del modelo, pueden ser soluciones, podemos decir, determinísticas o soluciones probabilísticas, ¿no? Algunas soluciones determinísticas solamente tienen una solución. Si es probabilística, podemos tener gran cantidad de soluciones. Entonces, como dice aquí, vamos a generar las soluciones del modelo aplicando algoritmos, programas computacionales, solver, solucionadores de problemas, como el solver trabaja en las hojas de cálculo, ¿no? Luego comprobamos los resultados, validamos los resultados. Ahora, si los resultados son inaceptables, revisamos el modelo matemático, ¿no? Quiere decir que en algún lugar nos hemos equivocado al plantear el modelo y los reajustamos. Entonces aquí estudiamos la hipótesis que nos ha permitido realizar el planteamiento del modelo, verificamos los datos y posteriormente vamos viendo las restricciones para tener un modelo más adecuado. Y posteriormente hacemos un análisis de sensibilidad. Esto nos permite saber hasta qué parte del problema podemos llegar a solucionar, ¿no? Haciendo un análisis de sensibilidad. Entonces, para eso vamos a aplicar algunas líneas de control. Bien, dentro de los tipos de modelos que tenemos, esto vamos a ir desarrollando constantemente. Tenemos los modelos determinísticos que están dentro de lo que es la programación matemática. Aquí vamos a ver lo que es la programación lineal. Vamos a empezar primero con esa técnica, luego la programación entera, la programación dinámica, la programación lineal y la programación multiobjetivo, ¿no? Luego vamos a ver lo que son los modelos de transporte, modelos de redes, ¿no? Luego vamos a ver los probabilísticos, que están la programación estocástica, inventarios, colas, juegos, simulación. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan en el contenido que les he pasado en el Moodle, gran parte de estos temas están incluidos, ¿no? Hay algunos que tal vez no los veamos, pero los más esenciales sí. Eso depende también de la forma en que vayamos avanzando. Bien, aquí la guía general para formulación de problemas, les voy a pedir que esto también lo guarden en su mente, ¿no? Primero, identificación de los elementos básicos, ¿no? Expresar en problemas los datos del problema, los factores que no son susceptibles de cambio. Tenemos que, todo esto es a través de la observación, ¿no? Ver qué variables de decisión vamos a aplicar, cuáles son las restricciones y la función objetivo, ¿no? Todo lo que hemos ido analizando, les he ido repitiendo en esta clase, ¿no? Eso es lo básico. Bien, ahora vamos a hacer un repaso de lo que es el álgebra lineal, ¿no? A gran velocidad. Para eso, para la siguiente clase, les voy a pedir que cada uno de ustedes se descargue GeoGebra, ¿no? En esta primera parte vamos a trabajar con GeoGebra, ¿no? Les voy a pedir que descarguen GeoGebra. Ahora, si no quieren descargar, vamos a trabajar en la nube, ¿no? En la nube también está GeoGebra. Yo les voy a explicar paso por paso cómo se va haciendo cada uno de los análisis. Y de manera general vamos a ver lo siguiente, ¿no?
¿no? Vamos a ver primero los temas de ecuaciones lineales, luego vamos a ver matrices y determinantes. Todo esto ustedes han visto en la materia de álgebra lineal. Vamos a ver lo que son los espacios vectoriales. Luego vamos a ver lo que son las transformaciones lineales. Y luego los vectores y valores característicos, que ustedes han visto todo esto en álgebra lineal, en esa materia en álgebra. La siguiente clase con GeoGebra vamos a ver lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, gran parte de estos temas van a ser más prácticos, ¿no? Simplemente para recordar sus conocimientos. Aquí no es una clase en la cual les voy a enseñar, sino simplemente vamos a recordar y aplicar una herramienta que nos va a servir más adelante, que es GeoGebra. Y todos los modelos de programación lineal, como les había comentado, tienen como base el álgebra lineal. Es por eso que para mí es muy importante que ustedes tengan un buen conocimiento de esta parte, ¿no? Entonces, de todas maneras, les voy a pedir que desempolven sus libros, cuadernos de álgebra lineal para que vayan repasando, ¿no? Entonces, yo supongo que todos han aprobado esta materia y tienen un conocimiento básico de lo que se necesita para seguir con investigación operativa. Entonces, de todas maneras, para cubrir los huecos que puedan tener o las dificultades, vamos a hacer este pequeño repaso, ¿no? Simplemente. No sé si hay alguna pregunta. No, no, todo bien, hijo. Entonces nos descargamos el GeoGebra, ¿no? Sería bueno para la próxima clase. Si les voy a pedir que descarguen GeoGebra o si deciden trabajar en la nube, también lo hacen, no hay ningún problema, pero para eso tienen que crearse su cuenta en GeoGebra. No, es fácil. Ustedes vayan, busquen GeoGebra, entran, ahí dice crear una cuenta, crean su cuenta y ahí van a tener. Hay gran cantidad de tutoriales y una serie de, podemos decir, ayudas con relación a lo que es el GeoGebra, ¿no? Entonces nosotros vamos a Y trabajar Ger, de manera gráfica y sí, en caso tengamos problemas con descargar GeoGebra y todo eso, ¿será que le podemos preguntar? no hay problema. Ustedes simplemente me hacen la consulta correspondiente, ¿no? Ya está bien, Inge, muchas gracias. Entonces también hay GeoGebra para celular, ¿no? Pueden descargar para su celular, solamente que es un poquito más complicado muchas veces trabajar, pero con la práctica uno aprende.